Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de buena energía y momentos memorables. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar y que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo. Un evento reciente que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que ha dejado a todos preguntándose, ¿qué significa realmente que Can Yaman haya enviado flores a Demet Özdemir? Sí, lo han escuchado bien. El actor turco, conocido por su carisma arrollador, su presencia magnética y su imparable ascenso en la industria del entretenimiento internacional, ha enviado un gesto que ha desatado una ola de especulaciones, análisis y, para ser honestos, una buena dosis de nostalgia. Y aquí, en nuestro rincón de curiosidades y noticias del corazón, vamos a desmenuzar todo lo que rodea este acontecimiento, explorando cada posible interpretación y el impacto que ha tenido en sus seguidores. Si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades y análisis en profundidad. Prepárense porque esto se pone verdaderamente interesante. Vamos a transportarnos por un momento al universo de las celebridades turcas, un mundo que nos fascina por sus historias, sus romances intensos, sus dramas dignos de telenovela y, por supuesto, sus misterios que alimentan nuestra imaginación. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resonaron con una fuerza sísmica hace no mucho tiempo, protagonizando juntos la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era, y sigue siendo, innegable, tan palpable que traspasó la ficción, rompió barreras y alimentó durante meses, e incluso años, los rumores de un posible romance en la vida real. Y la verdad es que para muchos de nosotros, para gran parte de la audiencia que se enamoró de sus personajes y de su complicidad, era casi imposible no verlos juntos, ¿verdad? Esa conexión especial, esas miradas que decían más que 1000 palabras, esa manera de interactuar que parecía tan natural, tan genuina y tan llena de chispa. La serie fue un fenómeno absoluto, una explosión de popularidad que los catapultó a la fama no solo en Turquía, sino también en mercados internacionales. Y ellos, la pareja que lo protagonizó, se convirtieron instantáneamente en íconos de la pantalla chica, en el shipeo, soñado por una legión de seguidores. Pero como suele suceder en este glamoroso pero a veces cruel mundo del espectáculo, las cosas cambian. Las giras promocionales terminan, los contratos finalizan, y los caminos de las personas, incluso de las que comparten una conexión tan fuerte, tienden a tomar rumbos diferentes. Así ocurrió con Can y Demet. Sus caminos tomaron direcciones distintas, y aunque ambos han seguido cosechando éxitos rotundos en sus carreras individuales, la sombra de su antigua conexión, de esa química que encendió tantas pasiones, siempre estuvo ahí, latente como un recuerdo imborrable para muchos. Can Yaman ha estado inmerso en proyectos cada vez más ambiciosos, ganando una popularidad masiva en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella, y expandiendo su alcance a otros países europeos. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando en producciones turcas de alto calibre, demostrando una y otra vez su talento, su versatilidad y su capacidad para cautivar al público con cada nuevo papel. Sin embargo, a pesar de la distancia física, de las diferentes etapas en sus vidas personales y sentimentales, la conexión que crearon en Erkencikus sigue siendo un referente, un punto de referencia para muchos de sus seguidores, un recordatorio de un momento mágico que marcó sus carreras. Y es precisamente aquí, en este contexto de vidas que avanzan pero que guardan memorias compartidas, donde entra la sorpresa que hoy nos ocupa. Recientemente se conoció la noticia, y se viralizó en cuestión de minutos, de que Can Yaman envió un ramo de flores a Demet Özdemir. Un detalle aparentemente sencillo, un gesto común en el mundo del espectáculo, pero que viniendo de Can Yaman y dirigido a Demet, adquirió un significado mucho mayor, cargado de implicaciones y lecturas posibles. Inmediatamente las redes sociales explotaron en un frenesí de comentarios y reacciones. Los foros de fans, los grupos de WhatsApp y Telegram dedicados a la pareja, los perfiles de Instagram y Twitter, los medios de comunicación turcos e internacionales, todos empezaron a debatir con fervor, a especular sin descanso, a analizar cada matiz. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Era un simple gesto de amistad, un saludo cordial entre colegas? ¿Una muestra de respeto profesional, quizás por algún logro reciente de Demet? O quizás, solo quizás, había algo más profundo y personal detrás de esas flores, un eco de un pasado compartido que aún resuena. Tenemos que entender el contexto y es fundamental. No estamos hablando de dos desconocidos que coincidieron en un set de grabación.
Khan y Demet compartieron un proyecto muy importante, un éxito que los unió íntimamente en el epicentro de una tormenta de fama y adoración. Vivieron juntos el éxito arrollador de una serie que los catapultó a la fama mundial, que los puso en el ojo del huracán mediático. Compartieron innumerables escenarios, viajaron juntos para promocionar la serie por medio mundo, se enfrentaron a las cámaras en innumerables ocasiones, compartieron camerinos, y la adrenalina de vivir un éxito de esa magnitud, de sentir el cariño y la euforia de millones de fans, crea vínculos. Crea una conexión, una experiencia compartida que incluso después de que las relaciones profesionales o personales cambien y la distancia se imponga, deja una huella, un nivel de aprecio y respeto mutuo que trasciende el tiempo. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué este gesto, que en cualquier otro contexto sería una simple cortesía, ha generado una ola tan grande de interés y debate? Creo que parte de la intriga, la chispa que enciende la imaginación colectiva, radica en el recuerdo imborrable de esa química que tanto cautivó al público. Muchos fans de Erkenci-Kuş, esos seguidores leales que se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban Khan y Demet, nunca dejaron de desear en secreto, o quizás no tan en secreto, que esa conexión en pantalla se tradujera en una relación en la vida real. Y cuando uno de ellos, especialmente Can Yaman, un hombre conocido por sus gestos apasionados y a veces impulsivos, hace un detalle tan específico como enviar flores, la imaginación vuela sin control. Está Can Yaman recordando los viejos tiempos, esos días dorados de Erkenci-Kuş. Está mostrando un reconocimiento genuino por el trabajo que hicieron juntos, por la magia que crearon. O es una forma sutil, quizás inconsciente, de decir te recuerdo, valoro lo que tuvimos y lo que compartimos, y te deseo lo mejor. Analicemos las posibles interpretaciones, porque este gesto, como un prisma, refracta la luz en muchas direcciones. Por un lado, tenemos la interpretación más lógica, pragmática y conservadora, es un gesto de amistad sincera y de reconocimiento profesional. Quizás Demet estaba celebrando un nuevo logro importante en su carrera, un premio, el estreno de una nueva película o serie, o quizás era su cumpleaños, o simplemente Can sintió la necesidad de tener un detalle bonito hacia una colega con la que compartió una etapa tan significativa. En el mundo del espectáculo, estos gestos son comunes. Los actores y actrices se envían flores para felicitarse, para desearse suerte en nuevos proyectos, para mantener una buena relación profesional y para celebrar los éxitos de quienes los rodean. No podemos descartar esta posibilidad, que es, sinceramente, la más probable desde una perspectiva racional y objetiva. Es un gesto maduro y respetuoso. Pero, ¿y si hubiera algo más? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, ese espacio fascinante donde la fantasía y el deseo se entrelazan, y la verdad es que para los amantes de las historias románticas y de los misterios del corazón, es difícil resistirse a él. Si pensamos en la historia que compartieron, en la intensidad de esa conexión en pantalla que parecía tan real, es posible que existan sentimientos subyacentes de aprecio profundo, de admiración mutua, o incluso de una dulce nostalgia por los momentos vividos. Can Yaman, a pesar de su éxito internacional arrollador y de su vida aparentemente siempre en movimiento, nunca ha olvidado sus raíces turcas ni a las personas con las que compartió momentos importantes que marcaron su carrera y su vida. Enviar flores a Demet podría ser una forma de reconectar, de tender un puente invisible, de recordarles a ambos, y sobre todo al público que los admira, la importancia de esa experiencia compartida, de esa magia que nació en Erkenci-Kuş. Además, Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, a veces impulsivo, pero siempre con un gran corazón y una energía vital desbordante. Sus gestos, cuando los tiene, suelen ser sentidos, genuinos y llenos de intensidad. Si él decidió enviar flores, seguramente tuvo una motivación detrás, algo que lo impulsó a realizar este detalle. Y dado que ambos estuvieron en el ojo del huracán mediático por su supuesta relación en el pasado, este gesto, por mínimo que sea, inevitablemente reaviva esas viejas chispas de interés, esos what if que flotan en el aire y que alimentan las esperanzas de aquellos que nunca dejaron de creer en su amor. Una pregunta que siempre surge en estos casos, especialmente cuando involucra a celebridades, ¿podría ser una estrategia de relaciones públicas? En el mundo de la fama, donde la imagen lo es todo, todo puede tener una lectura mediática, un propósito calculado para generar interés o titulares. Sin embargo, Can Yaman no suele ser de los que juegan con este tipo de cosas de manera superficial. Sus intervenciones públicas, aunque a veces controvertidas o inesperadas, suelen venir de un impulso más personal, de una emoción genuina.
Si bien es cierto que la noticia de las flores generó mucha atención y miles de comentarios, no parece ser un acto premeditado para generar polémica, sino más bien un detalle personal que, por su naturaleza pública, se filtró o se hizo evidente y que naturalmente atrajo la atención. Otra posibilidad, y que quizás es la más equilibrada entre lo personal y lo profesional, es que simplemente Can Yaman haya querido tener un gesto bonito hacia una colega y amiga, con la que compartió una etapa muy especial y exitosa de su carrera. El hecho de que se haya hecho público quizás no fue su intención inicial, sino más bien una filtración de alguien cercano a Demet, a Can, o simplemente un detalle que no pasó desapercibido para la prensa o para algún fan atento. A veces en este mundo los gestos más íntimos y personales se convierten en noticia porque la gente está ávida de ver el lado humano de sus ídolos. Lo que sí es innegable, y sobre esto no hay discusión, es que este evento ha servido para recordar a muchos de nosotros la magia incomparable de Erkencikus y la conexión especial, casi eléctrica, que Can y Demet tenían en pantalla. Ha reavivado la nostalgia, ha hecho que los fans de la serie se ilusionen de nuevo con la idea de una posible reconexión, y ha puesto de manifiesto que, a pesar del tiempo transcurrido y de las trayectorias individuales que los han llevado por caminos diferentes, el recuerdo de lo que vivieron juntos, de la historia que crearon, sigue siendo muy fuerte y palpable en el corazón de sus seguidores. Podemos pensar en ello como un hermoso capítulo del pasado que se abre brevemente para recordarnos algo especial, algo que dejó una marca imborrable. No necesariamente significa un regreso inminente, ni una reconciliación amorosa en el sentido estricto de la palabra. Puede ser, y quizás sea lo más sensato asumir, un reconocimiento mutuo de que esa experiencia fue verdaderamente significativa para ambos, y que el respeto, la admiración y el cariño que se tienen, como colegas y como personas que compartieron un momento crucial, perduran. Es un guiño a la historia que construyeron juntos, tanto en la ficción que enamoró al mundo, como, para muchos de sus fans, en la vida, ese amor que soñaron ver florecer. Y es fascinante observar cómo un simple ramo de flores, un gesto que puede parecer trivial en la vida cotidiana, puede desatar tantas emociones, tantas historias, tantas esperanzas y tantas especulaciones en el mundo de las celebridades. Es la magia del estrellato, la forma en que sus vidas, sus acciones, por pequeñas que parezcan, se entrelazan con las nuestras, y cómo sus gestos, cargados de simbolismo, resuenan en millones de personas que los admiran y los siguen. Can Yaman y Demet Özdemir han dejado una marca imborrable en la memoria de muchos, y este gesto, sin duda, ha añadido una pincelada más a esa historia, una nota de misterio y romanticismo que mantiene viva la llama de la esperanza y la ilusión. Así que, ¿qué significa que Can Yaman enviara flores a Demet Özdemir? En última instancia, el significado real, el propósito más profundo, solo lo saben ellos dos. Pero para nosotros como espectadores, como seguidores apasionados de sus carreras y de las historias que nos han contado, puede significar muchas cosas: un gesto de amistad sincera, un hermoso recuerdo del pasado, un reconocimiento profesional bien merecido, una forma de mantener viva una conexión significativa, o quizás, y para muchos esto es lo más emocionante, una pequeña chispa de esperanza para aquellos que siempre vieron en ellos una pareja ideal, un amor destinado a ser. Lo que sí podemos decir con certeza es que este detalle ha demostrado de manera contundente que la conexión entre ellos, de alguna manera, sigue viva, latente, y que el legado de Erkencikus y la magia de su pareja en pantalla perduran en el tiempo. Ha sido un recordatorio conmovedor de que incluso después de que las cámaras se apagan y las series terminan, las historias siguen su curso, a veces con giros inesperados, con reencuentros simbólicos y con gestos que nos devuelven la fe en el poder de las conexiones humanas. En resumen, hemos explorado las múltiples facetas de este acontecimiento, desde la interpretación más pragmática y lógica de un gesto de amistad y respeto profesional, hasta las interpretaciones más románticas, nostálgicas y especulativas, alimentadas por la historia compartida y la química innegable que demostraron en Erkencikus. Hemos recordado cómo este detalle ha reavivado la nostalgia, ha encendido la ilusión de sus seguidores y ha puesto de manifiesto que, a pesar del tiempo y de las trayectorias individuales, el recuerdo de lo que vivieron juntos sigue siendo un tesoro preciado para muchos. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra incursión en este fascinante tema que nos ha permitido analizar las emociones, las esperanzas y las interpretaciones que un simple gesto puede generar. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, que les haya resultado interesante y les haya ofrecido nuevas perspectivas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a compartir estas reflexiones conmigo. Su compañía, su entusiasmo y su participación son lo que hace que este canal sea tan especial y que cada análisis sea una experiencia gratificante. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué creen ustedes que significa este gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir? ¿Lo ven como un acto de amistad, un recuerdo del pasado, o hay algo más profundo detrás? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado entretenido e informativo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y por supuesto compártanlo con todos sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar esta historia y el mundo del espectáculo turco. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y más para analizar. Un abrazo enorme para todos ustedes.